es que nosotros hacemos al capital de una empresa. ¿Ok? Generalmente nosotros, para llegar a un nivel óptimo de inversiones, yo creo que es importante pasar por algunas etapas de conocimiento. Sí, entonces, quienes son emprendedores seguramente han intentando trabajar en un negocio personal, dedicarse a alguna actividad. Eso es muy bueno porque emprender nos ayuda a, pues desgraciadamente hay que decirlo así, cometer errores nos ayuda a mejorar, a crecer, a aprender y estos conocimientos son necesarios para, ahora sí, tener un mejor negocio y hacerlo crecer, obtener rendimientos, ganancias, hacerlo lucrativo y que las utilidades sean cada vez mejores. ¿Ok? Entonces, ese sería algo así como el primer paso. Después aprendemos y pues a lo mejor llega un momento en que pues ya conocimos todo y es más fácil para nosotros buscar negocios en donde puedas invertir, poner a trabajar tu dinero y que el negocio que ya pasó por ciertas etapas, ahora sí, siga trabajando. Ya sea que abras el negocio con socios, te, pues, busques la manera de rodearte, te rodees de gente que también tiene el gusto por emprender algún negocio. Ya no estás solo, ahora estás con gente que tiene a lo mejor un poco más de experiencia o la necesaria para que el negocio ahora sí comience a caminar. Eso es también importante, pero también hay una parte de personas que no son propiamente emprendedores, sino que se dedican exclusivamente a invertir, ganar y obtener el recurso. Y ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay veces que la publicidad nos lleva a creer, seguramente en algunos puntos que no son, sí, hay fraudes, así como también los hay negocios verdaderos y legítimos, pero hay varios anuncios, hay varias publicaciones y publicidad donde te dicen invierte en tal negocio y obtén X porcentaje de ganancia, ¿ok? Y te ponen publicidad de empresas grandes que constantemente están presentando información con buenas utilidades. Por ejemplo, ¿a quién nos les sería útil o interesante que te inviten a formar parte de Coca-Cola, por ejemplo? Invierte en Coca-Cola y gana. Ah, ok, pues es válido, ¿no? Es válido, sin embargo, muchas veces solamente son tomados los nombres para que tú inviertas en negocios pues, que a lo mejor no son reales y pierdes tu dinero. Hay que tener cuidado ahí. ¿Ok? Primero que nada, ya sabemos y aprendiste con el paso del tiempo que lo que tú pongas a trabajar es el capital con el que tú vas a disponer de una empresa. Y disponer no quiere decir que ya eres inmediatamente un alguien con derecho a hacer gastos de la empresa. Seguramente para muchos, cuando no hay un buen control interno o el accionista no está bien educado, tiene el problema de que cree, se confunde y no entiende que la empresa existe por sí sola. Y muchas veces encontramos los gastos personales de algunos o de todos los socios, uno que otro. Y vemos las cuentas y pues y ahí está el súper, su ropa, colegiaturas de sus hijos, todo eso. Y pues ni modo, es una actividad que nosotros adicionalmente tenemos que aprender, educarlos y enseñarles cómo pueden tratar de mejor manera su propia inversión. Pues es su dinero, ¿no? Pero hay que cuidarlo. ¿Ok? Dentro de las normas de información financiera, la norma A5, denominada Elementos Básicos de los Estados Financieros, señala que el capital contable es el valor residual de los activos de una empresa, de una entidad, una vez deducidos todos los pasivos. ¿Ok? Así en términos simples, tomas todo lo que tienes en el activo, le restas lo que tienes en el pasivo y lo que te quede es tu capital contable, el patrimonio más resultados. ¿Sí? Entonces, en términos generales, ahí está la inversión
trabajando. Desde el punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos. Por eso son netos, activos menos pasivos igual a capital. Entonces, legalmente, tú eres dueño. Sí, eso es algo que no se va a negar en ningún momento, pero hay que tener cuidado. Eres dueño de las acciones que representan la propiedad de la empresa. Entonces, déjala crecer, déjala caminar. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el capital contable? Primero, el, el que dio origen a la empresa, el capital social. El capital social es propiamente el dinero o los recursos materiales que los socios aportaron a la sociedad. Por eso es el capital social, el patrimonio de la sociedad de inversionistas, los dueños de las empresas. ¿Ok? Vamos a tener también aportaciones para futuros aumentos de capital que se hayan acordado en la asamblea de accionistas. Aquí, fíjense, muchas veces ni siquiera llegamos a esa parte de que hayan sido aprobadas porque la propia operación de la empresa nos obliga a utilizarlo así. ¿De qué resulta ese concepto? Las aportaciones para futuros aumentos de capital. Es muy frecuente cuando creamos una empresa y al principio no tiene la liquidez suficiente, ¿ok? No hay ventas todavía o son insuficientes, están vendiendo, perdón, con una cobranza lenta. Entonces, el problema es que la empresa no tiene para pagar la renta, para pagar la nómina, para pagar los servicios como la luz, el agua y demás. ¿Ok? Entonces, el accionista desgraciadamente tiene que aportar dinero. Ya hay dinero o recursos materiales que ingresaron a la sociedad para crearla. El capital social ya tiene o el dinero o los recursos. Si la mayor parte fue en bienes, no sé, un edificio, terrenos, algo así, inventarios, pero no tiene dinero. Entonces, el accionista, desgraciadamente, tiene que aportar nuevamente, pagar, ya saben, pagar la nómina. Este mes no hubo dinero, no hubo cobranza. Bueno, pago la renta, pago la luz, el teléfono, porque no hubo dinero suficiente. Y como no hay liquidez, alguien lo tiene que hacer. Y como es la empresa de reciente creación, pues difícilmente vas a obtener algún crédito. Entonces, los accionistas van aportando el dinero con historial de lo que ha pasado en algunos años. Cuando Hacienda ve esto, oye, me estás ocultando algo porque no hay ventas, pero tú tienes gastos. Y crecen tus gastos, pero tus nóminas, pero no hay utilidades, no hay ingresos. ¿De dónde estás sacando el dinero? Pues resulta que, oye, es que me está financiando el accionista. Entonces es un ingreso para ti. Por lo tanto, me pagas el impuesto. Ya saben cómo es Hacienda, ¿no? Entro dinero, me pagas el impuesto. Presupone que es dinero que no se está registrando, que no está contabilizándose y que el accionista se lo está llevando. Por lo tanto, dice, no, no, no. Entro dinero, es un ingreso. Es ingreso, hay un impuesto. Entonces hay que aclarar, no, lo que sucede es que no tenía dinero, precisamente ya lo viste, está bien, en eso sí, tienes razón, no tengo dinero, pero eso no es un ingreso. Uno de los socios aportó o pagó, se hizo cargo de ese dinero. Entonces, para evitarse el problema de que la autoridad inmediatamente lo considere como un ingreso, se crea esta cuenta, este concepto que son aportaciones para futuros aumentos de capital. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los gastos que le debemos al accionista, está como acreedor, todos los gastos que él absorbió, ahora hay que pagárselos. Entonces, como no queremos que la autoridad nuevamente presuponga que es un ingreso y que no se está declarando el impuesto, en el capital social creamos esta cuenta, es algo así como una reserva, es lo que el accionista está pagando, está aportando y que inmediatamente, pues, a lo mejor, decida capitalizar la deuda y nosotros le entregamos una nueva tenencia accionaria, una nueva serie para que él, sí, adquiera un poco más de participación en la sociedad. Ya dio su aportación para el capital social, pero estuvo pagándolo algunos otros gastos de la sociedad. Entonces, posiblemente los invierta nuevamente la sociedad
o pues se los lleve. Entonces se crea esta, yo le llamaría incluso como una reserva provisional, porque el accionista puede decidir, no, no voy a invertir más en la empresa. A mí, paguen mi dinero, paguen lo que yo estuve aportando. Ok, y es justo y es válido porque él se hizo caso, se hizo cargo cuando los gastos no los podía pagar la empresa. Ok, entonces ahí está. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Un tratamiento específico aquí, ya un poco más de haciendo paréntesis. En el impuesto sobre la renta, esa cuenta está en el capital social. Ok, y esto derivó de una revisión de la autoridad que fue muy frecuente. Veía esta cuenta y decía, ¿esto de qué se trata? Ah, bueno, pues es que como anteriormente me lo considerabas como un ingreso acumulable, mira, lo pasé aquí para que tú entiendas que es una inversión temporal. Es una ayuda del accionista que se lo tengo que regresar. Ah, ok. Te la creo, le dice la autoridad. Está bien. Veo las cuentas, veo los recibos y efectivamente fue dinero no de ningún otro lado, sino de uno de los accionistas. Ok, está bien, te la creo. Pero, ¿qué crees? Como yo no sé qué vas a hacer con este dinero futuro, en este momento, mételo al ajuste por inflación. ¿Ok? Y si de ahí se causa un ingreso, bueno, entonces ese ingreso será lo que me provee a mí de recaudación. Va a causar un impuesto por el ajuste por inflación acumulable. Ah, ok, está bien. Entonces, de esa manera le damos el efecto fiscal, no como un ingreso completamente, pero sí como un concepto que nos podría dar ajuste por inflación acumulable. Entonces, de ahí la autoridad sacó el castigo para este dinero, que pues, es un préstamo, efectivamente, pero para que la autoridad tenga un poco más de flexibilidad. Mira, si hay impuesto, te lo pago, pero ya le estoy jugando el lado fiscal para que no tengas problemas con esta cuenta. ¿Ok? Y así quedó. Entonces, entra el ajuste por inflación como parte de las deudas. ¿Sí? Prima en venta de acciones. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo la oportunidad de invertir, ya veo las empresas que están en bolsa, cuáles de ellas permiten, ofrecen alguna tenencia accionaria? Ah, ok. Entonces, veo las opciones y a lo mejor, así como comentábamos, Coca-Cola abre una nueva empresa y decide no incluir a sus mismos inversionistas. Sí, ya se ven algunas cuestiones de manejo, control, desconfianza entre los accionistas. Entonces decir, no, 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 no quiero obligarme a que ellos aporten el dinero y después tengan poder para tomar decisiones. No, 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 no. Es una empresa, ok, ya está, pero en esta nueva serie accionaria, para no perder el control, a lo mejor la empresa principal está como sociocapitalista y los demás, el ingreso que vayan a percibir no va a ser de los socios, sino que va a ofrecer al público en general. Estoy hablando de Coca-Cola, ¿ok? Entonces Coca-Cola me dice, ¿sabes qué? Yo le ofrecí a Coca-Cola dinero por la tenencia que está ofreciendo al público. Y Coca-Cola me dice, está bien, mira, vamos a ponerle 1 millón de pesos, ¿ok? Me dice, está bien, te doy las acciones que correspondan a 1 millón de pesos con lo que tú quieres invertir. Pero mira, estás hablando de Coca-Cola, una empresa que aseguradamente te va a dar el rendimiento. Vas a ganar, a fuerzas que vas a ganar. Ok, digo, por algo México es el consumidor número uno a nivel mundial de la Coca-Cola. Pues entonces vale la pena invertir, pues al menos gánale, ¿no? Ok, estamos ya en la empresa, pero me dice, el 1 millón de pesos que tú me estás pidiendo está muy bien, ojo, pero lo que yo necesito es financiamiento y evitarme el costo de ese financiamiento. Es decir, te voy a castigar porque pues tú ya sabes que Coca-Cola forzosamente te va a dar rendimientos, ¿sale? Entonces, tú me vas a pagar
una un sobreprecio, una cantidad adicional. Esto generalmente, digo, estamos hablando de una nueva empresa, pero también sucede con empresas que ya tienen mucho tiempo y la intención de aplicar este concepto de prima en venta de acciones es que el accionista, por ejemplo, si la empresa ya tiene años, está ganando, y el nuevo accionista pues, se va a beneficiar, ¿no? De utilidades que otros inversionistas causaron, generaron y obtuvieron, ¿sí? En su momento pérdidas, después ganancias. Entonces ya la empresa está consolidada, ya tiene todo lo necesario para trabajar. Entonces llego yo, no me necesitan y me dicen, para que tú tengas derecho a las utilidades de la empresa, en el momento que haya dividendos, me vas a pagar esa prima en suscripción de acciones, ese sobreprecio. Por otro lado, también es considerado como un crédito mercantil, porque en el caso de esta empresa nueva, me dice el consejo de administración, mira, esta empresa, aunque es nueva, ya tiene mucho nombre porque deriva de Coca-Cola. Es una de las empresas asociadas. Por lo tanto, recuperas tu dinero y le ganas a fuerzas. Eso está asegurado. Por eso es que como nominalmente, sí, te estoy dando 1 millón de pesos en acciones, nominalmente, pero su precio comercial puede ser hasta en a lo mejor 1.200.000, 1.300.000. Gente que ve este tipo de empresas dice, sí, esa empresa vale la pena porque sí gano. Oye, que te doy una, una tenencia con un valor nominal de 1 millón de pesos, pero te voy a cobrar otra cantidad adicional. O sea, su valor es de 1 millón, pero me pueden dar hasta 1.500.000 o 2 millones, el doble. Entonces, a ti te lo ofrezco en 1.500.000. Y digo, pues sí vale la pena, con todo y eso vale la pena. Entonces te pago 1.500.000 pesos por 1 millón de acciones. ¿Sí? Entonces esa diferencia, para mí que estoy comprando, es parte del crédito comercial o el goodwill, que lo llaman en otros lugares. ¿Ok? Entonces, eso me va a proporcionar a fuerzas una ganancia. Voy amortizando ese costo periodo tras periodo, mes con mes, y así estoy o- regulando y dándole el tratamiento de esta cuenta. Ok, si yo soy el que invierte, yo pago esa diferencia como un crédito mercantil, registro contablemente, voy amortizando y todo el proceso. Del otro lado, la empresa que obtiene el dinero crea esa cuenta de prima en suscripción de acciones que no le da más valor al capital social, pero sí al capital contable de la empresa. Se puede quedar como una reserva para cuando en algún momento me excedí, tengo utilidades, pagué dividendos y me excedí de del valor o de el reparto de los dividendos comparado con la utilidad disponible. O sea, por alguna razón hice mal mis cálculos, pagué dividendos por 5 millones, pero las utilidades netas son de 4.500.000. Entonces puedo hacer uso de esta prima en venta de suscripción de acciones. Para eso es. O sea, cancelo, ajusto esas diferencias erróneas contra algunas de las cuentas válidas del capital contable. ¿Ok? Él les puede servir para eso. Entonces, en resumen, prima en venta de acciones es algo así como el sobreprecio que en el mercado tendría mi acción con respecto a el valor nominal, lo que es posible que me den contra lo que en realidad vale. ¿Ok? Ahí está la oferta y la demanda, la labor del mercado. ¿Ok? Las reservas de capital, otro concepto del capital contable. Esto propiamente no es una aportación, ¿sí? Es algo que ya está y de ahí se sacó para hacer esa reserva. Por ejemplo, y la más común, la más conocida, el quintal que lo llaman en el sur del continente. La reserva de capital, como la conocemos aquí en México. ¿Sí? O provisión de reservas, que también lo llaman. ¿Qué es esto? Pues de las utilidades que se van obteniendo, yo separo un 5%
y cada año voy sumando más aportaciones hasta que llegue a un 20% del capital social. Ok, esas reservas están hechas para cuidar que en algún momento, pues el capital de la empresa no se vea afectado por las pérdidas y que no me exceda con las utilidades, como les comento, o sea, que pague de más. Entonces, por eso se crea esas primas, estas reservas, perdón, reservas de capital, como el fondo de reserva. ¿Ok? Entonces, cuando por alguna razón me llevo este fondo de reserva, lo tengo que reponer. Al siguiente año, en la siguiente utilidad, otra vez reservo el 5% hasta llegar a un 20% en total del capital social. Ok, ese sería hacia grandes rasgos el manejo de estas reservas de capital. Hay que considerarlas, son provisiones, es una separación del dinero que ya está, o sea, que no tuve que dar más, ¿sale? Bueno, ya los demás no son tanto operación de la empresa, por ejemplo, resultado de ejercicios anteriores. Entonces, hasta que terminé, ahora sí, cuánto gané, cuánto perdí, ese es el resultado. Al año siguiente, otra vez acumulo ese resultado y me la voy llevando año con año, ¿ok? Estos resultados de ejercicios anteriores deben de ser cubiertos, compensados, absorbidos por las utilidades posteriores. Por qué hacen esto? ¿Por qué crear esta separación? Pues porque en algunos casos tienen una utilidad, vamos a suponer una empresa que se creó en 2015, ¿ok? En 2020 ya tiene utilidad. Y esa utilidad, a lo mejor, vamos a ponerle 10 millones en 2015. Se creó la empresa en 2010. Pero a lo mejor de 2010 a 2013 o 14 tuvo pérdidas. Tuvo pérdidas que impedían el reparto. En 2015 ya tiene una utilidad suficiente y se efectúa el reparto de los dividendos. Es aquí donde se puede ver esto que estamos hablando de los resultados de ejercicios anteriores y su efecto, porque contablemente, les digo, ya esta parte de las utilidades y hay que compensarlas. Y la Ley General de Sociedades Mercantiles me impide incluso que haga un reparto, que haga pagos de dividendos, por concepto de dividendos, cuando no haya utilidades suficientes. Yo puedo tener utilidades en un año y al siguiente tener pérdida y después otra utilidad y después pérdida, y así me la voy llevando. Eso es como algo irregular de algunas empresas, tener utilidad y pérdida. Entonces, vamos a suponer que la empresa se crea, esta que les comento, en 2010, 2015, vamos a poner en 2015 y tiene pérdida por 100,000, ¿sale? En 2016 tiene pérdida por 200,000, van 300 de pérdida. En 2000, eso fue en 2015, en 2016 hubo pérdida. En 2017 hubo una utilidad por 50,000, ¿ok? Todavía, todavía la pérdida acumulada es mayor que la utilidad. Por lo tanto, todavía no hay dividendos. De hecho, hay una pérdida neta, ¿sí? 2015, 100,000, 2016, 200,000 de pérdida, van 300,000, 2017, 50,000 de utilidad, entonces 300,000 menos 50,000 quedan 250,000 netos, ¿sale? 2018 tiene utilidad por 200,000, ¿ok? Todavía no se puede repartir, pues son 300 de pérdida y 250 de utilidad. Entonces, de pérdida neta son 50,000. Ni modo, todavía no se puede. Ya en el último año hay una utilidad por 100,000, ¿sale? Entonces, tenemos 100 más 200 van 300, menos 50 serían 250, más 200 de utilidad serían netos pérdida por 50,000. Ya la siguiente año, esa pérdida, si hay una utilidad, vamos a suponer, y acá hemos dicho de 100,000, ¿verdad? Oh, ok, bueno, entonces 100,000 pesos de utilidad.
teníamos un neto de 50,000 de pérdida. Entonces, 100,000 de utilidad se comen las pérdidas netas de 50,000 y nos queda una utilidad de 50,000. Ahora sí, ya se puede repartir dividendos. ¿Por qué? Porque en ese momento ya las utilidades se comieron a las pérdidas y lo que sobre es lo que me puedo repartir. Ojo aquí, pues nada más hay que tomar en cuenta lo que acabamos de mencionar, las reservas de capital. Si tengo alguna pendiente, bueno, entonces tomo, por ejemplo, la reserva legal. ¿De cuánto se conforma? De un 5%. Entonces, sobre la utilidad, saco un 5% y en ese caso lo sumo a esta cuenta y ahora sí, lo que me quede es lo que puedo repartirle a los accionistas. ¿Sale? Eso nada más. Hay que tomar en cuenta esos conceptos que no se nos vaya, porque hay costumbre de no registrarlo. Yo tengo empresas, he visto empresas que en muchos años incluso, fíjense, no han repartido dividendos. A lo mejor ya tienen 15, 20 años y nunca repartieron dividendos. Pues a lo mejor tenían buenos ingresos, buen flujo, entonces no tenían problemas de hacer un reparto adicional. ¿Ok? Pero entonces hay que tomarlo en cuenta también, ¿sí? Dice aquí, resultado por evaluación de títulos disponibles para la venta. Igual, si tengo si aquí títulos, no necesariamente acciones, pero suponiendo que tengo acciones que fueron valuadas este, por un perito, por un especialista, y me dice, pues, ok, tienes X cantidad en acciones que tienen un valor nominal, estoy hablando de nominal, ¿eh? De 1,000 pesos, pero eso fue en la creación de la sociedad. Ahora resulta que haciendo la evaluación, estas acciones que valían 1,000 pesos, en realidad en el mercado te están dando hasta 100,000 pesos, ¿ok? Entonces, pues ya tienes aquí que vale la pena actualizar los registros. O sea, entonces en este caso, resultado por valuación de títulos disponibles para la venta es por parte de la empresa. Genera un resultado aquí adicional. ¿Sale? Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable que va ligado y va de la mano con el siguiente, que es ajustes resultado por tenencia de activos no monetarios. ¿Ok? Exceso o insuficiencia en la actualización del capital, más el resultado por tenencia de activos no monetarios, o lo que llaman el retanum. ¿Qué es esto? Que estos conceptos casi casi van de la mano. Estos derivan de la aplicación de una norma de información financiera que maneja los resultados del negocio cuando haya inflación, ¿sí? Es como revaluar. Cuando hay inflación, y esto es muy excedido, hay esta norma en la norma de información financiera, B10. Ese B10 me va a decir cómo voy a darle la representación, el de los valores reales de mi empresa. Y cuando digo reales, no quiere decir que habla de la realidad, no. El término real en materia financiera se refiere a la aplicación de la inflación. ¿Ok? Entonces, sí, en estos casos hago ya mi operación y todo, hago el proceso del B10 y tengo que hacer un ajuste. Si lo hice por primera vez, si nunca había aplicado algún proceso de inflación y esta vez lo hice en este año, ok, tengo una cuentota enorme para ajustar el capital, ¿sí? La primera aplicación del proceso inflacionario se va directo al capital y ahí está, exceso o insuficiencia. ¿Sale? Y los años posteriores se va a ir a resultados y después se va cancelando contra la cuenta de mayor. ¿Sale? En- que está generalmente en el activo. Pero aquí la idea es esta, entender que la aplicación de la inflación ya lo puedo ver reflejado en los estados financieros. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho aquí el cuidado. El problema aquí con el B10 es que actualmente
ya debería estar nuevamente en uso, pero tiene una pausa hasta que la inflación acumule cierta cantidad. Y mi pregunta es, ¿no notamos todos cuando suben los precios, la inflación? Claro, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que no se ha actualizado la consideración de que el B10 ya debería aplicarse? Digo, salvo que yo esté equivocado y que el porcentaje necesario ya se haya sobrepasado o que se haya alcanzado para empatarlo. Es que aquí, fíjense, hay que tomar en cuenta algo, ¿sale? Aplicar la norma, en este caso específicamente el B10, es para presentar estados financieros al valor real, ya después de aplicar la disminución de las demás cuentas. Ok, entonces hay que considerar esto. Si nunca lo he hecho, hay que ver qué me conviene, qué método, y como les decía, primer resultado de la aplicación se va al capital y los años posteriores a resultados. ¿Ok? Aquí no hay dinero aportado, pero es forma parte del capital. Aquí es proceso inflacionario. Nadie puso dinero para esta cuenta. ¿Ok? Ajustes por obligaciones laborales al retiro. Ojo que estamos viendo esa cuenta en una norma, en la norma de información financiera. ¿Ok? Obligaciones laborales al retiro. ¿Qué quiere decir esto? No hay una obligación, pero sí es importante seguirla, el D3. ¿Qué es el D3? Precisamente esto. O sea, todo lo que les vas acumulando, que sabes que le debes al trabajador, lo vas provisionando aquí. Ok, entonces va a haber un ajuste año con año, también seguramente por proceso inflacionario, de los conceptos que se le tendrían que pagar al personal que aún tenemos. Entonces, aquí hacemos la reserva de lo que voy generando de adeudos con el trabajador en el momento que decida retirarse. ¿Sale? Resultado neto, bueno, ya lo conocemos. ¿Cómo se da el tratamiento fiscal a este retiro? Bueno, no este retiro, perdón, a la aportación de las cuentas de capital a una sociedad. Ok, cuando yo aporto dinero a una empresa, hay que considerar algo. Uno, quién lo recibe, qué régimen de capital tiene, fiscalmente incluso, y el que lo aporta. Ok, ojo aquí. Pues vamos a iniciar desde la parte legal, ¿sí? Hay que comprobar la legal procedencia del dinero. Ok, suponiendo, en el caso de que haya sido una aportación en dinero, ¿sale? Dice aquí, las aportaciones de una empresa no causan ISR, salvo que por la forma en que se efectúe ocurra algún acto previamente considerado como causante del mismo impuesto. Y lo digo por lo siguiente, dice aquí, o por aportación que se efectúa mediante transmisión de propiedades del inversionista, en cuyo caso se deberá considerar que existe una enajenación. Aquí es donde les digo que si yo aporto dinero a una empresa como parte del capital, quiero invertir y quiero obtener negocios, ok, esa aportación para la empresa todavía no es un ingreso. Cuando vaya generando ingresos, ahora sí es un ingreso y del cual al momento que yo reciba la parte que me corresponde de dividendos, tengo que legalizarlo. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado ahí. Y precisamente cuando cambia la situación, ¿sí? Yo siempre aporto, o donde soy inversionista, en dinero. Ok, está bien, pero ¿qué tal si esta vez decides aportar algo completamente material? ¿Sí? Por ejemplo, un automóvil. Tengo un auto y le digo, ¿sabes qué te sirve el automóvil? Pues no tengo dinero para pagar mis acciones, te cedo el valor de este automóvil, del automóvil. Ok, llévatelo. O incluso, ¿cómo puedo aportar a una sociedad en bienes?
es válido en dinero o en servicios. Si son en bienes, a lo mejor yo tengo una nave industrial, soy dueño de un inmueble que puede utilizar la empresa para empezar a trabajar. Ok, está bien. Lo otorgo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Una aportación al capital, ¿verdad? Para las empresas, las aportaciones al capital social no causan impuestos, así la libran. Pero como les decía, ya tienen su castigo en el ajuste por inflación. ¿Sí? Eso ya está más que entendido. Ahora bien, cuando yo le entrego el inmueble a la empresa porque ahí quiero invertir, ojo aquí, para la empresa todas las aportaciones no causan impuestos, no hay problema. Ok, pero persona que lo aportó, ahí es donde comienza el problema. Tiene que darle un tratamiento fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos ante el concepto de algo que debemos llamar enajenación, ¿sale? Fíjense, ¿cómo podemos hacer las aportaciones? Primero que nada, el Código Fiscal de la Federación, y ahí no le olvidé del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación me dice cuándo hay una enajenación, ¿sale? Transmitir la propiedad a alguien. Ya no es mío, lo estoy enajenando, lo hago ajeno a mí para que sea propiedad de alguien. Esa es la enajenación. Ahora bien, el concepto de enajenación me lo fijó el Código Fiscal de la Federación. Pero ahora me voy a la ley del impuesto sobre la renta y va a decir, ok, está bien, vamos a tomar este concepto de enajenación, aunque sea para aportar a la empresa no lo castigo, está bien, le démosle el tratamiento que señalan, pero para efectos de la persona que lo aporta, él sí está haciendo una enajenación. El que recibe es capital, pero el que aporta es un bien, es un servicio, aunque se vaya a la inversión, primero se tuvo que haber hecho una enajenación por sí solo. Si ahí no hay mucho pierde. Entonces, presto dinero o aporto a tu empresa. ¿Ok? Es la manera de invertir. ¿Qué puede aportar? Terrenos, algún activo fijo, títulos de acciones o inventarios. Eso me puede servir. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Está bien? No sé si eso quede claro. Las aportaciones en bienes, automóviles, inmuebles, terrenos, casas, todo ello que se aporta no con dinero, sino con bienes. Aquí tengo un ejemplo. Una empresa incrementa su capital social en 2 millones de pesos. ¿Ok? Hay una nueva serie accionaria. Generalmente, la serie de acciones con las que inicia una empresa es serie A, que es el capital social, serie B, la parte variable, y así se van generando nuevas tendencias como se vayan incrementando las necesidades de capital de una empresa. ¿Ok? Ahorita pues ya no es obligatorio el monto de las aportaciones ni la cantidad total que se pueda invertir. ¿Sí? Hay que tomarlo mucho en cuenta. Ok, por ejemplo, aquí hay una empresa que decide aportar 50,000 pesos más un inmueble, una casa, con un terreno y un automóvil. Ok, y aquí está. El terreno, ahí nos hacen una aclaración. Vamos a darle el tratamiento fiscal, ¿sí? Contablemente, la empresa recibe los bienes en el valor fijado por el especialista, por el perito. Ok, entonces el perito le va a decir, esto tiene X valor. En contabilidad lo registró como ya lo venía haciendo, pero eso es asunto de él. Aquí, en esta operación, el mismo, aunque se trate del mismo inmueble, es una enajenación, ¿sale? Dice aquí
¿Cómo está separado? Pues bien, el terreno tiene el 26,66% de la propiedad, ¿sale? Hasta en esa parte construyó. Luego dice aquí, la construcción, 73,45%, ¿sale? Entonces, una parte es el terreno y otra parte la construcción, ¿sale? Dice aquí, el inmueble ha sido evaluado para efectos de la operación a un valor de 1,850,000 y el automóvil por 100,000 pesos, ¿sí? O sea, aquí yo tengo el terreno y el edificio, están juntos, así no los puedo separar físicamente, pero contablemente sí van por separado, la parte del terreno y la parte del inmueble. Hay que tenerlo por separado. Y nos dice incluso la autoridad que cuando no se pueda conocer, entonces arbitrariamente señalamos que tiene un valor de un 20 y de un 80%, un 20-80, ¿ok? Y luego ya el automóvil que no necesita predial ni demás, pues ese automóvil está trabajando normalmente, ¿ok? Tengo un valor contable, que es el que yo pagué por él. Aquí lo tenemos aquí. Tipo, terreno, edificio y automóvil a un lado, monto original de la inversión. ¿Sale? Luego dice fecha de adquisición. La fecha de adquisición, pues aquí obviamente va a ser el mismo, salvo que haya, ¿en qué podría cambiar en el inmueble la fecha de adquisición? Pues que el edificio se vaya construido con posterioridad y primero se compró el terreno. O sea, no había nadie. Por eso ahí habría diferencias en las fechas. ¿Sale? Contemos aquí el automóvil, un automóvil que compré en febrero del 2021. ¿En qué fecha hago la aportación al capital? Ojo aquí. A lo mejor este terreno yo no lo tengo utilizando, o sea, el dueño de la empresa no lo utiliza, entonces lo deja ahí, pues, en contabilidad. Un edificio de 1,300,000. Igual la empresa dice, ¿sabes qué? No me interesa por el momento. Ahí sé que lo tengo, en algún momento lo voy a utilizar. Este es el momento. Lo, Supuse que lo saco del anonimato, consigo los títulos y demás y se lo ofrezco al inversionista. Igual sucede con el automóvil, a un valor ciento, de 100,000, ahora vale 105,000. ¿Sale? Entonces, quedamos que la fecha de aportación, ¿en qué fecha le cedimos los documentos de propiedad al dueño? En el siguiente, ¿no? 11 de agosto del 2021. ¿Sale? ¿Qué más podemos ver aquí? Ya tenemos aquí el valor, ya tenemos lo que estaría costando, el porcentaje de depreciación. Aquí el terreno sabemos que no se va a depreciar, ¿ok? El terreno va a tener siempre el mismo valor. ¿Cuándo le vamos a dar el efecto fiscal al terreno? Pues cuando lo vaya a enajenar y en este caso cuando lo esté transfiriendo a la sociedad, ahí ya hay un costo fiscal, ¿sale? Tenemos el edificio sí ya sabemos que se deprecia a un 5% por último el automóvil a un 25%, ¿ok? Calculo la depreciación a la fecha de la enajenación y lo que me quede después de restarle la depreciación aplicada va a ser el valor en libros. ¿Sale? Eso es contablemente, totalmente contable. Ahora, fiscalmente tenemos el valor original, tenemos el efecto inflacionario del saldo pendiente de deducir y lo que me dé es el costo por esa enajenación. Obviamente, al aplicarle la enajenación, digo, la inflación, tendremos ese carácter que me dice la ley del costo fiscal. ¿Sale? Dice aquí, esto es importante. El incremento del capital mediante la aportación de bienes generará en el inversionista una base para ISR de 27,500 pesos. Perdón, 27,905. Y por otro lado, habrá una deducción por 65,000. Pues, ¿qué sucedió aquí?
Tengo un valor de la operación, o sea, el precio de venta o el precio al cual se, se puede decir que incluso aquí hay un peritaje. El perito puede decir, ¿sabes qué? El valor actual es de 1.850.000 y el automóvil, a lo mejor su valor de reposición, eso también sirve, es de 100.000 pesos. Un auto, a lo mejor es un auto usado, a lo mejor puede ser nuevo, pues también puede ser nuevo, pero lo importante aquí es darle el tratamiento que me dice la ley, ¿sale? Entonces aquí ya sé el precio al cual me lo aceptan, es como el precio de venta, el costo por la enajenación, por traspasártelo, la diferencia va a ser el resultado, que es ganancia o pérdida, por la transmisión de estos bienes. En este caso, tengo un precio de venta del inmueble por 1.850.000 y tiene un costo fiscal, o sea, la parte deducida pendiente de actualizar por, perdón, pendiente de deducir, pero ya actualizada, 1.822.004. ¿Sí? Entonces vamos a tener una ganancia, porque el precio de venta fue mayor al costo fiscal, de una ganancia por 27.905. Ahora, por parte del automóvil, pues eso les decía aquí, la forma de evaluar. Aquí es donde podremos tener problemas, no legales, sino que el financiamiento no me dio lo que yo esperaba. El automóvil me lo aceptan por 100.000 pesos, pero yo veo lo que está pendiente de deducir, la aplicación de la inflación, y llego hasta un valor, y eso es contable, de 165.000 pesos. ¿Ok? Entonces, tengo una ganancia por la venta de activos fijos y una pérdida por la venta de activos fijos. Pero aquí en esta parte también hay que tomar en cuenta todo lo necesario para llegar a este punto, ¿sale? Ahora sí, hago mi registro. Al principio no tenían estos 2 millones de pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que estoy aportando. En el banco van a estar los 50.000 pesos, como les decía, no tienen tratamiento fiscal, van directamente a la cuenta, 50.000 pesos. Ahora, el terreno, el valor del terreno, quedamos en que era 26 fracción, ¿no? Terreno. Si no hay manera de separarlo, 20% la construcción. Eso es lo que me dice la ley, pero parece ser que aquí en el título de propiedad, en el momento de la enajenación, si tenía este dato, entonces busco este dato. El valor en contabilidad del inmueble tiene una proporción de 26.66 el terreno y 73.45 la construcción. No estoy hablando de porcentajes de medida, sino de porcentajes del valor total. Aquí lo que quiere decir es que vale más el terreno, que es más caro, que la propia, perdón, vale más la construcción. Estoy hablando de el costo, el precio, el valor de reposición de 73.45 y el terreno está muy chico, 26.66. Entonces, es la proporción. Ok, entonces aquí tengo ya el valor al cual me lo ha aceptado el perito del terreno por 491.242 y el edificio por 1.358.767. Del automóvil, entonces, como sabemos que se recibió en 100.000 pesos, entonces ahí están los 100.000 pesos del automóvil. Por otro lado, ya sabemos que tenía una ganancia, una pérdida, perdón, ¿sale? Ok, entonces, ese sería mi registro contable. Ya quedamos aquí en la parte de bancos, los 50.000 que se pagaron en efectivo, el terreno y el edificio, el total de la aportación, el automóvil y al final, por otro lado, se registraría contra el capital social. Ese sería el incremento al capital social, por eso están estas cuentas. ¿Ok? Se aportaron 2 millones de pesos. ¿Ok? Pues entonces ya sabemos, ¿no? La empresa que necesita dinero adicional al que ya tienen capital puede crear una nueva tenencia accionaria para que el inversionista pueda aportar. Si alguien, por ejemplo, si lo quisiera
Si la empresa quisiera invertir en adquirir un inmueble para nave industrial, pues a lo mejor alguien ya lo tiene y se lo aporta, entonces se ahorra ese costo de estarlo buscando, ¿sale? Entonces hay que tomarle en cuenta las opciones que tiene el inversionista. Digo, también me tiene que convenir a mí como pues alguien que está ofreciendo la empresa para que alguien pueda invertir en ella. ¿Ok? Las primas en suscripción de acciones. Ya quedamos que es el sobreprecio porque yo estoy vendiendo en acciones de una empresa muy, muy buena, ganadora y demás. ¿Ok? Aquí tenemos el capital clásico, 50,000 pesos, porque hace algunos años la Ley General de Sociedades Mercantiles marcaba con un mínimo del capital social esta inversión de 50,000 pesos. ¿Sale? Entonces aquí yo tengo 50,000, quiere decir que aquí no he hecho ningún incremento, no se ha modificado esta cuenta. Reserva legal, 10,000 pesos. Quiere decir que va en una etapa ya avanzada de recopilación. ¿Sale? Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, 65,000. Y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 4,000. ¿Ok? Eso es lo que muchos no quieren que se vea. Y hay algunos que incluso hacen una capitalización de las pérdidas. Así como las utilidades se pueden capitalizar, las pérdidas también, que lo que estaría pasando que el inversionista absorbe con el valor de sus acciones el capital o pues sí, el, la parte de la pérdida. Entonces, si es utilidad, la capitalizamos, me dan más acciones y me quedo con el valor de esa aportación, ¿sale? Esa reserva por provisión. Ok, pero si hay pérdida, lo que va a pasar es que va a disminuir el valor de mis acciones. Seguramente es lo que pasaría, ¿ok? Quítale valor para que esté de acuerdo sí, al valor comercial, que es con la inflación. Luego tenemos utilidad del ejercicio, ya quedamos que es, y el capital contable es de 138,500 pesos, ¿ok? En el año 2022 decide incrementar el capital social en un 20%. Pero, como saben que su empresa es ganadora, le van a adicionar 15,400 pesos que no me va a afectar para nada el capital social, pero sí el derecho a algo, que son las provisiones. ¿Ok? Ok, aquí dice, el capital social entonces son, aquí lo vamos a ver en esta representación, el, hay una circulación de 50,000 acciones de todos los accionistas. ¿Ok? Nada más para aclararlo aquí. El capital social son 50 acciones por 50,000 pesos. ¿Ok? Aquí entonces, fíjense cómo está. Tenemos 70,000 pesos del capital social. ¿Por qué subió? ¿Qué es lo que cambió? Si eran 50,000, ahora son 70,000. Pues bien, hubo esa entrada de 20 acciones. Esas 20 acciones, al valor nominal que las que ya tenían, incrementaron en 20,000 pesos el capital de 50,000. Por eso ahora son 70,000. Y dice aquí, prima en suscripción de acciones. Quedamos que íbamos a calcularle, aquí tiene un lado, ahí está la notita de que íbamos a hacerle un sobreprecio por 15,400 pesos. Son los que están aquí en esta cuenta de primas en suscripción de acciones. Tuvimos una utilidad. Ok, ya se hizo la separación y me queda una reserva legal de 10,000 pesos que viene de las utilidades. Entonces, utilidades de ejercicios anteriores, 65,000 pesos. Este año hubo, pues a lo mejor absorbieron una parte, pero todavía me queda pérdida por 4,000 pesos. ¿Ok? Y ahora, por último, la utilidad del ejercicio, la que habíamos señalado en el ejemplo de 17,500. Esto nos da un valor de 173,900 pesos. Sería el valor contable. ¿Sale? Hay que leer esta aclaración. Reembolso y prima por suscripción de acciones. Me voy a brincar a la parte resaltada y dice, implica devolver dinero o recursos a socios y se realiza, por ejemplo, cuando el socio
se retira de la sociedad cuando hay una reducción de acciones, se les da su aportación. Se retira y dice, cuando se decidió reducir el capital social, cuando la sociedad entra en liquidación o cuando los socios hacen aportaciones para futuros aumentos. Esa es la variación que puede tener la empresa con respecto a al capital social, cuando hay que devolverle a algún accionista que se retire, cuando la empresa decide reducir el valor total de las acciones o del valor de las acciones y reduce al final de cuentas el capital social. Y dice aquí al final, esa parte que estoy resaltando, de la prima por suscripción de acciones es una práctica societaria con la que se pretende evitar el enriquecimiento. Escúchalo aquí, y es una tesis, discutida en los tribunales. Se pretende evitar el enriquecimiento de los nuevos socios a costa del patrimonio de la sociedad y de los antiguos socios. O sea, se crea y es válida este sobreprecio para que el accionista nuevo, se puede decir que pague o aporte lo que los demás ya generaron, ¿sí? Porque como le va a tocar en el momento que decreten dividendos, a esta persona también le va a tocar. Y dice aquí, de acuerdo a la técnica contable, la prima por suscripción de acciones no forma parte del capital social. Capital contable sí, capital social no. Por eso decía que si te dan 1 millón de pesos en acciones y te van a cobrar otros 100,000, entonces el valor nominal no cambia, siguen siendo 1 millón. Lo demás es la prima en suscripción de acciones que no forma parte del capital social, pero sí del capital contable. ¿Ok? Al no ser aportaciones sociales en el sentido estricto, sino que son recursos que se ponen a disposición de la sociedad y que se registran como parte del capital contable. ¿Ok? Y no se considera un ingreso. Dice aquí, no se considera ingresos por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas en la colocación de acciones que emite la propia sociedad o por utilizar para valorar sus acciones el método de participación. Ok, entonces aplicas este sobreprecio, pero no es un ingreso para la empresa, para el que lo aportó, dependiendo. Si aportaste dinero, no es un ingreso. Si aportaste bienes, eso puede tener una, un ingreso porque es una enajenación, ¿ok? Aportar dinero a una sociedad no es una enajenación porque el dinero no es un bien, pero si aporto bienes, esos sí causarían si hay una utilidad por la enajenación, ¿ok? Pues bien, por el momento, pues esto sería todo con respecto a las aportaciones al capital de una empresa. Yo soy Efraín Ortiz y esto fue Mitología Fiscal. Nos vemos en 2 semanas.